Hola a todos, soy Raúl, el pastor de Centro Cristiano Betel en Erlanger, Kentucky. Quiero darle la bienvenida a nuestro podcast. En este podcast va a estar escuchando los mensajes de cada domingo para ayudarle a crecer en su relación con Dios. Espero que estos mensajes sean de mucha bendición para su vida. Gracias por conectarse el día de hoy, que el Señor le bendiga y entremos en la palabra del Señor. Hi everyone, this is Raúl here, pastor of Centro Cristiano Bethel in Erlanger, Kentucky. I want to welcome you to our podcast. In this podcast, you will hear the messages of every Sunday to help you grow in your relationship with the Lord. I hope that these messages are such a blessing to your life, and thank you for connecting with us today. May the Lord bless you wherever you're at. Now let us go into the Word of God. Mateo 25, versículo 1. And so we're Matthew chapter 25, verse 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Then the kingdom of heaven shall be likened to the 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y tomaron consigo aceite. Now 5 of them were wise and 5 were foolish. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them. Mas las prudentes tomaron aceite en sus, ¿qué dice? En sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. But the wise took their oil in their vessels with their lamps. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. And at midnight a cry was heard: behold, the bridegroom is coming, go out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, no, lest there should not be enough for us and you, but rather go to those who sell and buy for yourselves. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. And while they went out to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Afterwards the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open us. But he answered and said, assuredly I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Let us pray. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias que es palabra, Señor, que va a edificar en esta mañana. Va a despertar, Señor, a hombres y mujeres valientes. Va, Señor, a animar a la gente, Señor, que quizás está dormida. En esta mañana, Señor, tu palabra es la que nos va a redarguir. Tu palabra es la que va a penetrar los corazones y los tuétanos, Señor, que va a escudriñar la mente, Señor, y examinar el corazón. Lord, I thank you, Father, that it is your word that's going to awaken us this morning. Your word is going to encourage and edify us this morning, Lord. I also pray, Father, that it is your word, that one that speaks and the one that, Father, would penetrate our souls and our even to the bone marrow, Lord, of our hearts. Lord, your word that would examine our hearts and make us realize, Father, what ways we are sleeping. In Jesus' name I pray. Amen and amen.
Vemos a 10 vírgenes, iglesia, que compara la iglesia aquí en la Biblia. You know, we see 10 virgins. Algo que yo no me había dado cuenta es que las 10 durmieron. Something that I didn't realize was that 10 of these, they all slept. I always thought that the 5 were always awake the whole time. Yo siempre pensé que las 5 vírgenes prudentes estaban despiertas toda la noche, pero no, estaban dormidas. 5 de ellas estaban dormidas a la realidad de que estaban perdidas. Now 5 of them were asleep to the fact that they were lost. And the 5 who were saved, the Christians, we could say, they were asleep to the fact that the other half of the virgins were lost. It was too late to help them. Ahora, las 5 vírgenes que eran, vamos a decir, cristianas, estaban dormidas también. ¿Pero a qué? Estaban dormidas a la realidad de que no sabían, o dormidas básicamente a la realidad de que las otras 5 vírgenes no eran salvas. Y cuando les intentaron ayudar, ya era muy tarde. La iglesia necesita un avivamiento. Yo creo que la iglesia en general está dormida a la realidad de que en qué formas vamos a estar mirando esta mañana. And the church needs an awakening to the fact that many in church are just as lost as those that are unregenerate outside the church. Y la iglesia está dormida, iglesia, a la realidad de que muchos aún dentro de las iglesias están igual de dormidas como los que no son cristianos. Porque muchos duermen, muchos se han también apartado de los caminos del Señor. And then others are asleep because they have strayed away from the Lord's side. The nation is about to be lost forever unless there is an awakening. Y nuestra nación está a punto de perderse para siempre, al menos que haya un despertar en nuestras vidas. Todo alrededor nuestro hay creyentes, hay santos que están durmiendo. All around us there are sleeping saints. The church needs an awakening. La iglesia necesita un despertar. Usted sabe que Satanás está igual de contento y satisfecho con un cristiano que está dormido como a un cristiano que se desvía de los caminos. Un cristiano puede estar en los caminos del Señor, pero estar dormido. Un cristiano no es útil para el reino de Dios si está dormido. Por eso es que a Satanás no le importa. Si usted está aquí en la iglesia, pero usted está dormido, él está satisfecho. Did you know that Satan is satisfied to see a Christian asleep? In the same way that he is satisfied when a Christian, he distances himself from the Lord. And whenever Satan sees people coming to church, but he knows that they are sleeping, he says, I'm okay with that. I'm satisfied. And in the churches, there are Christians that are sleeping in the churches. And I believe that there are reasons why people sleep in the church, are asleep spiritually. Y yo creo que hay razones por las cuales la iglesia ha llegado a un estado de adormecimiento. Una de las razones, iglesia, es porque, vaya conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 6, y aquí nos va a decir la respuesta una de las respuestas por las cuales la iglesia ha caído en ese adormecimiento. And I believe as well, church, that in Deuteronomy chapter 6, it gives us an answer of why the church sleeps in general. In Deuteronomy chapter 6, verse 10, Deuteronomio capítulo 6, versículo 10, dice de la siguiente forma, una advertencia sobre la desobediencia. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. So this shall be when the Lord your God brings you into the land which he swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you large and the beautiful cities which you did not build,
y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego comas y te sacies. Houses full of good things which you did not fill, wown out wells which you did not dig, vineyards and olive trees which you did not plant. When you have eaten and are full, dice la advertencia, verso 12, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. And then the caution in verse 12 says, then beware lest you forget who brought you out of the land of Egypt, from the house of bondage. Una de las formas en que la iglesia se ha olvidado del Señor es por la acumulación de cosas que tenemos aquí en esta nación. Estos versos se han cumplido en la iglesia en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay casas llenas de todo bien que no llenamos nosotros, cisternas cavadas que nosotros no cavamos. Hay viñas y olivares que no plantamos y nosotros comemos y nos saciamos de ello. Y en las iglesias, específicamente aquí en Estados Unidos, está dormida, que ha olvidado de dónde el Señor nos ha sacado. Una de las formas, iglesia, que la iglesia se ha vuelto muy cómoda y que ya no está vigilando, ya no está despierta y ha caído a lo que Dios nos advirtió en Deuteronomio capítulo 6. Hay mucho maná, hay mucha comida, hay mucho de todo aquí, y se ha olvidado de lo que Dios le ha dado y lo que Dios hizo. Y eso es, la iglesia cae en adormecimiento espiritual. And I believe, church, that one of the reasons why the church in general sleeps is because here in the States there are houses full of all goods which we did not fill. There are cisterns that we have that we did not dig, vineyards and olive trees which we did not plant, and we have eaten and we are full. And the church in America specifically is asleep because they have forgotten where the Lord has brought him out of that bondage of when we were lost, that material wealth. And that material wealth has led to the church to become too comfortable to be vigilant. We have fallen prey to what the Lord warned us in Deuteronomy. There is too much manna. There is too much of everything in this nation, which has led us to forget what God has done in our lives. Otra razón por la cual duerme la iglesia es que aquí en los Estados Unidos no hay persecución ni oposición que nos necesite levantar y despertar y que nos mantenga sobre nuestros pies. Another reason why I think the church has fallen asleep, especially in America, is because America is favored. American church needs some persecution. American church needs opposition to wake us up and to keep us on our toes. Which the best places of revival is when we recognize that there is persecution and we must continue to move forward no matter the trials and the sufferings. Una de las formas en que una iglesia, yo pienso, puede tener avivamiento es cuando reconoce el estado de su necesidad de Dios en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio de la escasez. Y otra forma, iglesia, en que nosotros como iglesia hemos dormido es porque en general la iglesia tiene predicadores que no predican la verdad. And also, I believe that the church is asleep because we have pastors and preachers that do not preach the truth. We have churches that make people feel comfortable in their sin. Y tenemos iglesias que permiten que la iglesia se mantenga cómoda en su pecado. Ya no hay confrontación de pecado. Ya no se predica del arrepentimiento. Ya no se predica de que tienen que negar sus viejas sendas. Simplemente podríamos decir que como un doctor, vamos a suponer una ilustración, que usted vaya al doctor cada semana, ¿no? Que cada semana usted va a un chequeo y el doctor le dice, no, vas bien, estás bien, vas bien, o sea, estás bien, no tienes nada. Y de repente pasan los días, pasan las semanas y de repente sufre una enfermedad cardíaca del corazón.
y hacen el análisis y todo y le dicen a esta persona que todo el tiempo ha tenido un problema del corazón, pero el doctor nunca se lo dijo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de ofenderlo, tenía miedo de decirle lo que la palabra dice y tenía miedo de confrontar el pecado. ¿Y qué sucede? Cuando esto pasa, la gente se muere y se va directamente al infierno. ¿Por qué? Porque nunca le dijo a alguien de su pecado. And so in the churches we have, in the general church, we have pastors who are making people feel comfortable in their sin. Let me give you an example. Let's say that you would go to a doctor, and every week you would go for a checkup. Doctor, how's everything going? How's my heart? How's my blood sugar? Everything. And he says, no, you're doing great. You're doing great. Everything's fine. You don't worry about a thing. And then a couple weeks later, suddenly there is a heart disease that has shown up in your body. Why does this happen? After a diagnosis and they realize that you have had this heart disease for weeks, for months, but your doctor never told you because he said, well, I didn't want to scare you. I didn't want to confront you because I would be afraid that you would get mad. And that is what is happening in many churches. There is no confrontation of sin because people are scared to preach the word and realize that the word is hard. The word will cut, the word will penetrate, and the word will confront people of their sin. And what happens, church, is that people think that they're okay. People in the churches think that, well, I can cohabit. I can live this style of life. God is okay with me. He's pleased with me. And what happens is that when it comes to the end, when those virgins that have not been vigilant and kept their lights on fire, they didn't have enough oil. When they realize that it's too late, they will come and say, Lord, Lord, and the Lord would say, I don't know you. I never knew you. ¿Y qué pasa con aquellos iglesias que están en las iglesias y dicen, bueno, yo puedo cohabitar y no es pecado, yo puedo vivir esta cierta forma, yo puedo ser alcohólico, yo puedo ser drogadicto y el Señor no le importa, yo puedo mentir y está bien? ¿Por qué? Porque me dice el pastor que está bien. ¿Y qué sucede? Como aquellas 5 mujeres que no llevaron ese aceite y cuando llegó el novio, ¿verdad? Cuando llegue Jesús, van a tocar y Señor, permíteme entrar. Pero ¿qué les va a decir el Señor a esas personas? Nunca te conocí o no te conozco. No te conozco. Es una cosa diferente. La gente que estaba ahí abajo en Chiapas, pues la mayoría va a decir que cree en Dios, ¿verdad? Pero yo le decía, usted puede creer que esa persona al lado de usted existe, pero usted la conoce. Y me decía, no, pues no la conozco. Y le digo, ¿y cómo se llega a conocer una persona? Dice, pues a través de hablar, a través de pasar tiempo. Exactamente. Una cosa es creer en alguien, creer que Él existe, pero otra cosa es conocerle a Dios. Porque no todos los cristianos conocen a Dios, ¿sí? Cuando Jesús llega a ese lugar y diga, nunca te conocí, quiere decir que nunca realmente conoció a Dios. Simplemente creyó, simplemente asistió, hizo cosas. Incluso, iglesia, en otra versión, en otra parte del evangelio dice que le van a decir, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los paralíticos, en tu nombre hicimos, pero nunca fueron. No se trata de hacer, no se trata de ir, no se trata de ser. Si tú estás bien en tu relación con Dios, lo demás le va a agradar. Pero tú puedes hacer, puedes predicar, puedes sanar, puedes profetizar, pero si tu relación con Dios no está bien, Dios va a decir, nunca te conocí. Se trata de una relación. And so, church, this leads me to another thing. That a lot of people in a different part of the gospel, people, in those times are going to say, but Lord, I healed people in your name. I rebuked demons. I gave healing to those that were sick. And Lord, I did this and I went there. And the Lord will say, I never knew you. You see, one thing is to know the Lord and another thing to do for the Lord. The Lord is more interested in your being, in who you are than what you do. You can do all the things in the world for the Lord. You could preach, you could go on mission trips, you could prophesy, you could pray and all you want.
But if your relationship with the Lord, if who you are is not pleasing Him, then what you do doesn't matter to Him. And so there is compromising of the word. Another thing is living in sin. When we live in sin, something in us dies. Something in us pushes us away from the Lord. The prodigal son left. He took his inheritance and he left. He was living in sin and he never thought of himself, well, I'm going to call my dad or I'm going to go visit him. No, because his relationship was distorted because of his sin. And if you live in sin, church, there is no way that you can have fellowship with the Father. And which leads to spiritual slumberness. Iglesia, y la otra forma en que uno cae en ese adormecimiento es cuando uno vive en pecado, libremente en pecado. Algo sucede cuando estamos viviendo en pecado. El hombre, el hijo pródigo de la Biblia, cuando él se fue, él tomó su herencia y se fue. Y él comenzó a vivir en pecado, comenzó a gastar todo su dinero. Y nunca pensó en su mente, wow, tengo que ir a visitar a mi padre, tengo que estar con mi padre, le voy a echar una llamada, nada, porque estaba tan enfocado en su pecado y eso lo apartó del Padre, hasta que reconoció que estaba viviendo en pecado. Y después él se levanta, incluso dice que él se levanta y dice, iré a mi padre y estaré con él una vez. Él nunca dejó de ser hijo, lo que dejó fue la comunión y la relación con su padre. Cuando uno vive en pecado, no deja de ser hijo, pero tu relación con el Señor, tu comunión con el Padre está distorsionada. And you know, the prodigal son, he never stopped being the son of the Father. He was still a son. But what he did stop was that relationship and that fellowship with his Father. And so when we come to realize that we're living, if someone is living in sin, you know, they realize that they're living in sin, they go to the Father and the Father accepts them again. But this time, you know, there's got to be an awakening in your hearts to really just be with the Father. Y cuando una persona viviendo en pecado se da cuenta de su pecado y corre a los pies del Padre, ¿qué hace el Padre? Es con sus brazos abiertos. Los toma, ¿verdad? Los toma. Pero cuando ya regresa el Padre, tiene que haber un despertar en su vida. Tiene que haber un despertar en su corazón por agradar al Padre. En 1 de Juan nos dice que aquel que conoce al Padre tiene que obedecer mis mandamientos. Aquel que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. In 1 John it tells us that to love the Lord means to obey His commandments. And then it says, if someone says, I know the Lord, but then does not obey His commandments, that person is a liar. A liar. So all these things, material wealth, the lack of persecution, compromising preachers, and living in sin, these are all reasons for our sleep. Entonces, estas cuatro cosas, iglesia, lo material, económico, la falta de persecución, predicadores que comprometen la palabra y el pecado, vivir en pecado, estas cosas nos guían al adormecimiento espiritual. ¿Y en qué formas dormimos? ¿En qué áreas cuando uno duerme? ¿En qué áreas duerme uno? Pues vayan conmigo, por favor, a Mateo 9:36. And so, but there are also areas where we sleep, where the church sleeps. And for that, I want you to go with me to Matthew chapter 9, verse 36. Matthew 9:36 to 39, Mateo 9:36 al 39. Este es cuando Jesús ve las multitudes y tiene compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y le dice en el verso 37, le dice a los discípulos, a verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Dice el Señor, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. In verse 36 of Matthew chapter 9 it says, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Then he said to the disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray to the Lord of the harvest to send out laborers into
his harvest. ¿Recuerdan otra instancia, otro momento cuando Jesús alimenta a los 5,000? ¿Y qué hacen los discípulos? Señor, dile a esta gente que ya se vaya. Dile que ya se vayan a las aldeas para que coman algo. ¿Y qué fue lo que le dice Jesús? Ustedes denle de comer. Muchas veces el cristiano quiere limpiarse las manos y decir, bueno, que lo haga alguien más. Que se vayan a donde quizás les puedan ayudar de otra forma. Cuando el Señor nos está llamando a nosotros mismos, tener compasión por la gente. Y cuando Dios pone esa compasión en nuestras vidas, tenemos que predicarles del evangelio. En estas áreas la iglesia ha dormido, donde ya no hay una necesidad de predicarle a los perdidos. Y Jesús dijo, yo no vengo por los enfermos, yo no vengo por los sanos, sino vengo por los enfermos. Yo no vengo por los que ya están, los 99, los que ya están. Vengo por aquella oveja que está perdida. Y que fuéramos así como Jesús, que al ver la multitud tuviéramos compasión por la gente. Pudiéramos pensar por un momento que están desamparadas como ovejas, que están como dispersas sin un buen pastor que los dirija. Que podamos llegar a ese tal grado, iglesia, de tener compasión. Entonces hubiera un despertar en nuestros corazones. Pero cuando uno duerme, esto duerme también. El corazón duerme. El corazón duerme. No solamente lo espiritual, sino el corazón. And so, church, that we would have compassion for the multitudes. That we would see people and have compassion because they are lost, they are scattered and weary without a great shepherd. His name is Jesus Christ. That we would have this compassion, that whomever we see, that we would realize that person possibly does not know the Lord Jesus. I'm going to tell him, I'm going to share my faith with him, I'm going to testify of the power of God that he has done in my life. Que cuando vemos a una persona, podríamos pensar por un momento, quizás esa persona no conoce al Señor Jesús. Le voy a predicar, le voy a compartir mi testimonio y voy a ver si está salvo, porque si no, entonces puede ser como aquellas mujeres que no estaban listas y se van a ir al infierno. Que pudiéramos tener esa compasión. Cuando uno duerme, iglesia, está dormido también al movimiento del Espíritu Santo, al mover del Espíritu Santo. And you know, when the church is asleep, an area that is asleep is the movement of the Holy Spirit. You know, God is always moving. He is always moving. Just because we don't move doesn't mean that God is not moving. You know, and sometimes we miss to have ears and spiritual ears and eyes and a mouth and a heart and a mind that would just, be awakened to God. But when we are asleep, there's no need for fasting. There's no need for prayer. There's no need for training your body, discipling yourself to know more of God. Y cuando no hay ese mover del Espíritu Santo, iglesia, estamos dormidos a lo que Dios está haciendo. Dios siempre se está moviendo. Dios siempre está haciendo algo en algún lugar. El simple hecho de que nosotros no nos movamos no significa que Dios no se mueve. Y a veces se nos olvida tener oídos, ojos, boca, mente, corazón espiritual. ¿Para qué? Para ver qué es lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Pero cuando esa parte de nosotros está movida, le ignoramos al Espíritu cuando nos llama a ayunar, nos ignoramos al Espíritu cuando nos llama a orar, cuando nos llama a entrenar nuestro cuerpo, a sacrificar nuestro cuerpo para buscar más de Dios. Está dormido. Otra área que duerme cuando uno está dormido es uno adormece a la corrección de Dios. Another area that one sleeps is if we're sleeping, it says we are asleep to the Lord's chastening, to his correction. Usted sabe que cuando Jonás estaba en la tormenta, cuando estaba huyendo, esa tormenta era parte de la corrección de Dios. ¿Y él qué estaba haciendo? ¿Alguien sabe qué estaba haciendo Jonás? Estaba durmiendo. Él estaba dormido a la tormenta que Dios le había llamado. Y esa tormenta tenía un propósito para Jonás, ¿sí? Esa tormenta era para que él se diera cuenta de que lo estaba llamando para que regresara y compartiera la palabra de Dios.
Pero si Jonás hubiera dicho, no, es que Dios no me ama, es que Dios no me cuida, es que Él dijo que iba a estar y no lo hace, él hubiera perdido esa oportunidad de dejarse corregir por el Padre. Porque nuestro Papá Dios, a quien Él corrige, es porque Él lo ama. And you remember when Jonah was in that storm, in that boat. Anyone know what Jonah was doing? When that storm was going on, he was sleeping. He was sound asleep. And you see, Jonah was sleeping while the storm was going up and everything was going up around him. And they had to wake him up. He didn't wake up for himself. And you see, when we're asleep spiritually, we miss to see that the Lord's correction is grabbing our attention. You see, the storms in our lives sometimes are because we are not where God wants us to be, and He wants us to go the other direction. And when we miss this, we think, oh God, why me? Why me? Well, don't you love me, Lord? You said your word that this was not going to happen and this and that. But we miss to see that the Lord is calling us because He loves us. And He's trying to correct us, to bring us to the place where He wants us in that relationship with Him. Amen. Jeremiah 7:26, Jeremías 7:28, Jeremiah 7:28, sorry. It says, this is a nation that obeyeth not the voice of the Lord, their God, nor receiveth correction. Truth is perished and is cut off from their mouth. Jeremías 7:28 dice, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y la boca de ellos fue cortada. Esa nación de Israel, iglesia, no recibía corrección. Ustedes saben que cuando nuestros hijos a veces les damos corrección, uno como padre quiere darle corrección para alinear. Pero si el hijo no quiere recibir corrección y se pone duro y endurece su corazón, ¿verdad? Y dice, el papá no me ama y esto, él se puede endurecer su corazón y crear un enojo, ¿verdad? No estoy hablando de pegarle a nuestros niños, estoy hablando de corregir, ¿verdad? Pero si a los hijos se le corrige de una forma saludable y buena, uno puede resistir la corrección y seguir en los mismos pasos. And you know, as a father, when I correct my daughters, I talk to them, and I correct them whatever healthy way the Lord wants me to correct them with. But they could decide to resist correction. And in the same way, we can resist correction from the Lord. We resist it. We resist it. And we continue in the same patterns of our life when God wants to take us and bring us to the place where He wants us. Y cuando usted y yo resistimos a la corrección de Dios, cuando Él nos está jalando los oídos para hacernos ver las cosas, Él quiere sacarnos de ese patrón donde hemos estado y quiere ponernos en el lugar donde Él nos quiera. Así que esa es otra área donde la iglesia duerme. Y la última es que la iglesia duerme, lo que afecta es que también está dormida a la realidad de que Cristo pudiese venir muy pronto. Las señales de los últimos días están en todo nuestro alrededor, pero todavía duerme. Jesús le dijo, ustedes son buenos para distinguir el tiempo, si va a llover y esto, pero ¿por qué no saben distinguir los tiempos que están viviendo? And another area where the church sleeps is to the soon return of the Lord. You see, the Lord is coming very soon. There are signs of the end of times all around us, but the church is, if the church is sleeping, this is the area where they sleep. Jesus told the Pharisees, you all know how to tell the times of the constellations and everything. You know when it's going to rain. You know all of this, but you don't know how to distinguish that you are living in the end of times. Oh, that we would be awake as the children of God and await His return soon. Mark 13:35. Go with me there. Vayamos a Marcos capítulo 13. Mark 13, Marcos 13, versículo 35. Me dice cuando usted lo tenga para dar lectura. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa,
si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle, ¿qué dice? Durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. And he says, watch therefore that you do not know when the master of the house is coming, in the evening, at midnight, at the crowing of the rooster, or in the morning, lest come suddenly he find you sleeping. And what I say to you, I say to all, watch. When the church is fallen asleep, the church fails to watch. To watch for what? To watch. Be vigilant and stay yourself pure to the Lord. Watch and pray, watch, because you don't know when the Lord is coming to his house. Y cuando la iglesia duerme, la iglesia ya no vigila. La iglesia ya no mira, la iglesia ya no observa, ya no está de pie. Y por eso Jesús nos dice, velad, miren, al menos que el Señor venga y los encuentre, ¿verdad? Que no los encuentre dormidos. Y esta es una palabra para la iglesia en todo el mundo esta mañana. Despiértense. And so this is a word for all the church around the world and our church. He's saying, awake, awake this morning. Because if we do not awake, there is a result of our sleep. Porque si no nos despertamos, sí hay resultados. Hay resultados del adormecer de la iglesia. En Ezequiel capítulo 3, si usted quiere escuchar, dice de esta forma. In Ezekiel chapter 3, it tells us one of those results. In chapter 3, verse 17, please write this down. This is so important. Escriba esta nota, este verso, porque es tan importante, iglesia. Ezequiel 3:17 dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ezekiel 3:17 says, Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore hear a word from my mouth and give them warning from me. When I say to the wicked, you surely shall die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way to save his life, that same wicked man shall die in this iniquity, but his blood I will require at your hand. El Señor nos ha puesto a cada uno, hombres y mujeres, como atalaya, alguien que debe de anunciar la palabra de Dios. Y si el Señor le dice, ve y predícale a esta persona, y no lo haces, ciertamente este hombre morirá en su pecado, pero su sangre el Señor la derramará de sus manos de ustedes. This is hard word, church, because the Lord has put us, and He has called each and one, men and women, to be watchmen for the house of the Lord. So that when the Lord says, go and speak to this person and tell him to repent, and if you do not tell them to repent, that person shall surely die in his wickedness. But the Lord will demand his blood from your hand. So, church, this is a terrible result if we are sleeping. When we don't tell of the word of God to those that are in need, the Lord will demand their blood from our hands. Así que este es un resultado, iglesia, terrible. Que si el Señor nos llama a hacer y predicar la palabra y no lo hacemos, el Señor demandará su sangre. Otra forma, un resultado del adormecimiento de la iglesia es que ha sido infiltrado. Cuando la iglesia duerme, el enemigo infiltra el campo de batalla. Me recuerda la historia cuando dos hijos de Jacob le dicen al pueblo que se tiene que circuncidar por haber violado a su hermana. Y los hombres dicen, está bien, nos circuncidamos para ser parte y haya unión, ¿no?
Y estos hombres se circuncidan, todo el pueblo, todos los soldados se circuncidan. Y al tercer día, cuando era mayor dolor, estos dos hijos de Jacob van y asesinan a todos los varones de ese campo. Cuando la iglesia duerme, el diablo llama a su equipo, a sus hombres de batalla, a sus ángeles, sus demonios. ¿Y sabe qué pasa? Entra a las iglesias y comienza a matar. Porque el diablo vino para robar, para matar y destruir. Cuando la iglesia adormece, el enemigo infiltra el campo de batalla. It takes me to the story of Jacob when two of his sons, when their sister was raped. These two men said to the man who raped their sister, he said, if you want to marry her, you have to circumcise all your men. And so that's what happened. They were all circumcised. And on the third day, when the pain was the greatest, these two men went, the two sons of Jacob, they went and they killed all the men of that city. When the church sleeps and slumbers, the devil infiltrates the camp. When the church sleeps, the devil comes and he assassinates and he murders, because the devil did not come to give life. The devil he comes to this earth to kill, to rob, and destroy. So this is a terrible consequence when the church is sleeping. When there is satanic strongholds in the church and there is no spiritual warfare from the church, the devil gains territory. Iglesia, y cuando hay un hombre fuerte, Satanás, cuando hay una atadura en la iglesia y no hay guerra espiritual de parte de la iglesia, Satanás gana tierra y propiedades en la iglesia. Y si en su vida no hay guerra espiritual, el diablo está infiltrando el campo de su corazón. Y si usted no ora como familia, si usted no está llevando una vida que le dé ejemplo a sus hijos, el diablo está llenando ese lugar, infiltrando el campo de batalla de su casa y su matrimonio. ¿Y qué creen? Él está ganando. But if church, even in your lives, if there is no spiritual warfare in your personal lives, the devil infiltrates your heart. If there is no prayer, no altar, you're not giving an example of giving a godly life in your family, your children. He's also infiltrating the camp of your house, and he is winning this battle. There has to be spiritual warfare. That is what we're going to be going into the next couple weeks, spiritual warfare. That's why I told you that a lot of spiritual warfare is coming to this church. And we have to be ready. Iglesia, en las siguientes semanas vamos a estar hablando y el Señor nos va a estar hablando acerca de guerra espiritual. Por eso les dije que en esta congregación va a haber ataques espirituales y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Otro resultado del adormecimiento de la iglesia es que nos volvemos una iglesia, diga conmigo, sin poder. Sin poder. Another result of sleeping and slumberness is we become a church with no power. You see, Satan continues his efforts to make sin less offensive, to make heaven less appealing, to make hell less horrific, and the gospel less urgent. That is what the devil wants us to look at. Y Satanás continúa a que el pecado se vea menos ofensivo, que el cielo se vea menos agradable, que el infierno se vea menos horrífico, que el evangelio se vea menos urgente. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Y donde el Espíritu de Dios no esté bienvenido, ahí el Espíritu Santo no puede estar. And where the Holy Spirit is not welcomed, he will not be there. God needs a holy remnant church,
a praying, God-fearing, uncompromising, righteous body of believers who will say, yes, Lord, I will pray, I will fast, I will seek your face regularly. Who will stand in the breach and say, Lord, take whatever it costs. I will fight this good fight because we want the power that you promised in Acts chapter 1 verse 8. When Jesus says you will receive power and you will be my witnesses. God has given us authority to work in a supernatural church, but we have to stand up. Dios necesita una iglesia, un remanente que diga, una iglesia que ore, una iglesia que tema a Dios, una iglesia que no comprometa la palabra de Dios, una iglesia santa para el Señor, una iglesia que se pare la brecha y diga, Señor, sí voy a orar, sí voy a ayunar, voy a buscar tu rostro, Señor, porque yo anhelo ese poder del Espíritu Santo que le diste a la iglesia en Hechos 1:8. Alguien alabe su nombre en esta mañana. Usted, iglesia, se le ha dado una autoridad espiritual, pero usted tiene que levantarse, porque el Señor ha revelado que la iglesia está débil, que la iglesia, las rodillas están frágiles, que el compromiso de Dios ya no hay, que hay falta de oración, que hay falta de la profundidad de su palabra, hay poca fe en su palabra. Hay una iglesia débil en todo el mundo y Dios quiere una iglesia fuerte. Dios quiere una iglesia que pelee, una iglesia que le crea, una iglesia que está dispuesto a pelear, cueste lo que cueste. And you know, church, the Lord has revealed that there is a weak church. There are fragile knees, uncommitted, lack of prayer, no depth of His word, little faith in this church all around the world. God is calling and He is saying, wake up, it is time. Y Dios está diciendo, despiértense y levántense porque su hora ha llegado. Otra consecuencia de cuando uno duerme es que el nombre de Jesús es blasfemado a causa nuestra. Vayan conmigo a Romanos capítulo 2, verso 24. Another consequence when we sleep, church, is that the name of Jesus is mocked and disgraced. Romans chapter 2, verse 24. Romans 2:24. Romanos 2:24 dice de la siguiente forma. 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. It says, for the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you, as it is written. You see, when the church is in a state of slumber, it slips into the evil practices of this world. We start living the same way that the world lives, in sin and immorality, a lifestyle that does not glorify God, and we become hypocrites. Cuando la iglesia está en un estado de adormecimiento, ¿qué comienza a pasar? Comienza a resbalarse poco a poco en la maldad del mundo, comienza a copiar y quiere ser igual que el mundo, y en su estilo de vida inmoral, en su estilo de vida pecaminosa, y que nos convertimos en hipócritas. Ese es un resultado, y por lo consecuentemente el mundo blasfema y dice blasfemado entre los gentiles, entre los no creyentes. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia quiere ser como el mundo, hay blasfemia en contra del nombre de Dios. Eso está fuerte. Otro resultado del adormecimiento espiritual de la iglesia es que nuestras familias pagan el precio. Another result of spiritual slumberness is that our families pay the price. If you look around you, church, and you would look and analyze those broken families that are divorced, families that have left, fathers who have left their wives, and wives who have left their husbands, there is no spirituality from the Lord in their lives at all. And we pay the price. Our children pay the price because of that. Cuando usted mira alrededor, hay divorcio, el hombre deja a la mujer deja al hombre. ¿Qué sucede? Si usted analiza las vidas, es porque dentro de sus corazones, el núcleo de su matrimonio, el núcleo de su familia, no había espiritualidad de parte de Dios. No buscaban a Dios, no se arrodillaban, no buscaban de Dios. Por lo consecuente, hay familias derrotadas, hay familias quebrantadas, cada quien a su lado. Y por último,
El resultado de del adormecimiento de la iglesia es que el Señor se enoja. El Señor se enoja. ¿Usted sabe que el Señor se enoja? El Señor se enoja. Vayan al libro de Amos, capítulo 6. And the last result that I realized, the result of our sleep is that the Lord has become angered. You did know that the Lord angers, right? He becomes angry. I got angry when I was on the way back. I'll tell you that story later. Amos chapter 6, verse 1. Amos capítulo 6, verso 1. If you continue to read from verse 1 and on, it says, "Woe to you who are at ease in Zion, and trust in Mount Samaria, notable persons in the chief's nation to whom the house of Israel come." Verse 3, it says, "Woe to you who put far off the day of doom, who caused the seat of violence to come near, who lie on beds of ivory, stretch out your couches, eat lambs from the flock and calves from the midst of the stall." And you continue to read. Verse 8 says, "The Lord God has sworn by himself. The Lord of hosts says, I abhor the pride of Jacob and hate his palaces. Therefore, I will deliver up the city and all that is in it." Verso 1 dice, "Ay de los reposados en Sión." Usted sabe que es una persona que reposa, una persona que está descansando, una persona que está confiada. Dice, "Y de los que confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel." Verso 3, "Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero." Verso 8, "Jehová juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y en cuanto hay en ella." Cuando el Señor lo hacemos enojar, la Biblia dice, qué peligro caer en las manos de un Dios vivo. And the word says, "Oh, horrendous it is to fall into the hands of a powerful God." Usted sabe que un soldado tiene que estar en su poste, donde lo pongan, tiene que estar despierto. Usted sabe qué pasa cuando un soldado se duerme en la guerra y pasan los enemigos. Yo creo que le dan cuello, ¿verdad? Porque tenía que estar protegiendo y cuidando ese poste donde lo pusieron. Así como el Señor preparó un gran pez para Jonás, así el Señor preparó un gran pez para aquellos que no se arrepienten. El juicio de Dios no es algo con que se juega. El juicio de Dios, si usted está dormido y el Señor está llamando a través de una tormenta en su vida y usted no regresa a los pies del Señor, el Señor va a mandar un pez y se lo va a comer vivo. Porque Dios, la paciencia del Señor no dura para siempre. Hay un tiempo de la paciencia de Dios se limita y comienza a actuar. La ira de Dios. And so, church, in the same way that a soldier has to be vigilant in his post, if that soldier were to fall asleep and allow the enemy to come to kill, destroy, that soldier would probably be punished. But you know what is more guilty? Not that the devil is killing, not that the devil is destroying, not that the devil, no. We are more guilty for allowing the enemy to do it in our territory. Y saben, iglesia, no es peor que Satanás esté robando, matando y destruyendo. Lo peor es que nosotros le dejamos. Nosotros somos culpables cuando le dejamos a Satanás que entre a nuestro territorio. Y eso le enoja al Señor. Cuando no cuidamos lo que nuestros niños miran, cuando no cuidamos lo que estamos mirando como familia, lo que estamos escuchando, eso le enoja al Señor. Cuando no cuidamos nuestro estilo de vida, cuando estamos dando mal testimonio, eso le enoja al Señor. Y el Señor actúa. When we are not vigilant with what our children are watching, with what we are listening, with what we are doing as a family, that angers the Lord.
And the Lord has prepared a great fish, the Lord's judgment. If you do not awaken and return to being strictly obedient to the Lord has prepared a great fish for you. And He will make that fish swallow you until you realize that you need to be awakened by God. Arise, O sleeper, and be about the Lord's business. Así que despiértate y levántate y métete en el negocio de nuestro Padre. ¿Cómo vamos a responder, iglesia? Hay dos cosas que tenemos que hacer. Reconocer cuando estamos en un estado de adormecimiento. Aquel que tenga oídos que vea, que oiga, y aquel que tenga ojos que vea. The first thing that we have to do to realize is response to our sleep. We have to recognize that we are in a state of sleep. He who has eyes, let him see. He who has ears, let him hear. The second thing is repent. You have to have a change of mind before you can change your ways. La siguiente cosa es arrepentirse. Tener un cambio de mente antes de tener un cambio de dirección. Do not make the Lord take you to the depth that He took Jonah in to awaken him. No permitas que el Señor te mande a esas profundidades del mar donde mandó a Jonás para despertarte. Y siguiente, la última cosa es comprométete. Renueva tu pacto con el Señor. Hazlo ahora. See? And the last thing is recommit. Make a new commitment to your Lord now. In Luke 15:7, when this prodigal son, he said, he came to himself and he said, I will perish. He says, I will arise and I will go to my father. That is what we must do now. We must arise and go to the Father. El hombre pródigo, el hijo, dijo que él vino a sus sentidos y dijo, voy a perecer, así que me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, iglesia. Levantémonos y despertémonos, porque dice, y con esto termino, incluso les invito a ponerse sobre sus pies, y vamos a leer en Romanos capítulo 13. And actually I want to guide you to Romans chapter 13, verse 11. Romanos 13, Romanos 13, y terminamos aquí. Romans 13:11. Romans 13:11. Y ahí sí me gustaría que lo leyésemos todos juntos. Me voy a ir lento para que todos podamos leerlo. We're going to read Romans 13:11 to verse 12. Verso 11 y 12. ¿Listos? Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. And do this knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness and let us put on the armor. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si te bendijo este mensaje, por favor suscríbete a nuestro canal. También puedes visitarnos en nuestra página web a ccberlanger.com para conocer más acerca de nosotros. Termino con este verso en Colosenses 3:16 que dice: La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Les saluda el pastor Raúl y hasta la próxima. Thank you for listening Centro Cristiano Bethel's podcast. If this message has been a blessing to you, please subscribe to our channel. You can also visit us online at ccberlanger.com to know more about us. And I want to finish off by reading a verse in Colossians 3:16 that says,
Let the word of God dwell richly among you, in all wisdom, teaching and admonishing one another through psalms, hymns, and spiritual songs, singing to God with gratitude in your hearts. This is Pastor Raul Maya, and until next time.